Bienvenidos y bienvenidas a Vivamos Placilla, un espacio para conversar sobre comunidad, cultura e identidad local a partir de los y las protagonistas del territorio. Vivamos Placilla es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, nacido con el objetivo de articular universidad y comunidad local, por medio del trabajo conjunto con organizaciones y la comunidad escolar. Soy Isidora Cárez Bestar, periodista, voluntaria del proyecto CUBIC, y hoy conductora de Vivamos Placilla, la voz de tu comunidad. En este capítulo, Educación a Distancia, escucharemos las voces de Marta Ríos Miranda, directora de la Escuela Teniente Julio Allende de Peñuelas, y Claudio Barrientos Gutiérrez, profesor y encargado de convivencia escolar del Colegio República de México de Placilla. ¿Cómo están? Bienvenida Marta, bienvenido Claudio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Bueno, Educación a Distancia es el nombre de nuestro capítulo. Para empezar, cuéntenme un poco cómo han estado en este tiempo de pandemia ustedes y sus respectivas comunidades escolares. Marta, si nos puedes contar un poco. Bien, muy buenos días. La verdad que ninguna comunidad estaba preparada para una situación como la que estamos viviendo. Pero a nosotros se nos venía. Yo el día 2 de marzo recién estaba asumiendo la escuela. Por lo tanto, alcancé a conocer 7 días a los profesores y a los niños, una sola visita de saludo y presentación en su sala. Por lo tanto, hubo que aplicar una serie de estrategias y afortunadamente están las redes sociales. Inmediatamente nosotros empezamos a utilizarlas para conocernos, para en primer lugar, ver en qué situación estábamos cada uno como persona, los miembros del equipo que somos, juntarnos para elaborar una serie de estrategias que nos permitieran afrontar de la mejor manera. Dado a mi edad, 62 años voy a cumplir en noviembre, había sí pasado en algunas unidades educativas situaciones extremas, complejas, y ya venía desde de las movilizaciones, el estallido social y todas esas cosas, por lo tanto ya habíamos tenido las diferentes experiencias en relación a no tener un contacto directo con los niños. Y para ello yo conocía algunas estrategias metodológicas que ayudaban a que esta barrera de no tenerlos cerca y de tener una malla curricular con una serie de objetivos que había que tratar de mediar y traspasar a los niños. Por lo tanto, mi estrategia inmediatamente, el día 16, fue que me entregaran las planificaciones priorizadas. Les dije, este año se ve que no va a ser igual que ninguno de los otros. Por lo tanto, nosotros el día 16 les pedimos que esa planificación que habían entregado los primeros días de marzo, que había sido anual, con todos los objetivos, el día 16 se empezó a hacer un trabajo de unir objetivos afines, de tal manera de ir acortando esta malla, y además articularlos con asignaturas técnico-artísticas. Por ejemplo, lenguaje con música, matemáticas con artes, ciencias naturales con tecnología. Y es así como nuestros profesores lograron tener ya final. Pero eso era una parte, y venía otra que no podíamos dejar de lado. Empezamos a saber una serie de problemáticas que empezaron a tener nuestros niños y sus familias. Por lo tanto, ahí también tuvimos que recurrir a las 2 duplas psicosociales que tiene la escuela, PI y CEP, para que elaboraran de inmediato un plan de contención emocional para los niños. Eso fue lo primero que sí. Claro. Eso por una parte. No sé si logro. Después hay una serie de otros detalles, pero me gustaría, para que no sea un monólogo. No, sí, ahí lo podemos ir profundizando, no te preocupes. Exacto, claro. Y Claudio, por tu parte, en la Escuela México, ¿cómo ha sido la situación? ¿Cómo se ha tratado todo esto? Actualmente estamos bien, ya acostumbrándonos obviamente a este contexto que para muchos es nuevo, ya, o sea, para todos yo creo.
hace muchos años que no vivíamos una pandemia a nivel mundial, ¿cierto? Y con los alcances que esta ha tenido. Si bien decía la directora, claro, veníamos de un 2019 bien complejo, un segundo semestre con temas del estallido social, un inicio de clases con movilizaciones docentes, ¿cierto? Comenzamos el año de un portazo, tuvimos una semana, 2 semanas con los chiquillos en clase, algo alcanzamos a contactar, ¿cierto? Y obviamente esto ha significado un desafío en distintos niveles, para los profes, para los apoderados, para los estudiantes, para los equipos de gestión, pero que siento hasta minutos como colegio hemos tomado de buena manera. Obviamente un primer desafío era el contacto, ¿cierto? Ya no nos veíamos, y la conectividad que cada uno pudiera tener. Entonces, primero teníamos que saber tomar el contacto de los 566 estudiantes que tenemos, ¿cierto? Saber cómo están, qué necesitan, y en esa virtud hay distintas necesidades. Entonces se hizo un panorama primero general, sabiendo, por ejemplo, quiénes eran los que tenían acceso a Internet, y ya posteriormente viendo de qué manera poder trabajar con ellos, ¿cierto? Estas distintas necesidades. Y como les contaba hace unos minutos, estamos yo creo que recién acostumbrando, ¿cierto? O como que se ha normalizado de alguna manera nuestro horario también, ¿cierto? Que en un principio todo desordenado, las reuniones, clases, 2, 3 clases, llamando. Es todo un proceso de acostumbramiento. Perdíamos como el control de la hora. Claro, entonces en ese sentido ahora yo creo que estamos mucho mejor, mucho más ordenados, mucho más conectados y ya con una visión más clara de lo que se va a venir. Pero en general, bien, creciendo, aprendiendo sobre todo. O sea, ha sido un desafío, pero que han logrado sortear. Sí. Bueno, y como me contaban entonces, era todo un desafío, pero que ha logrado sortear hasta ahora. Marta, vuelvo contigo. Como comunidad escolar nos contabas que estaban haciendo todo esto, esta unión de asignaturas, me imagino que para poder facilitar la evaluación, la aplicación de contenido y todo eso. ¿Cómo han afrontado la adaptación en el fondo? ¿Cómo ha sido un desafío, lo han logrado afrontar, pero cómo lo han hecho? Si nos pudieras detallar un poco más todos estos cambios que tuvieron que hacer en su forma de enseñar al final. Mira, en primer lugar, como planteaba Claudio, fueron tan poquitos los días y quizás para mí fue una ventaja que el hecho de no conocerlos me obligaba a organizar. Entonces lo primero que yo hice fue organizar los equipos de trabajo, y designar asesores de centro de alumnos, asesores de centro de padres, encargados de eje, quienes iban a integrar los diferentes equipos. Entonces ya yo contaba con el eje, que fue una plataforma donde estaba el inspector general, la jefa de UTP, la encargada del PIE, que les habla, y 2 profesoras, una del ciclo de prebásico y otra de básica completa. Entonces, esa fue nuestra plataforma de trabajo, y ahí habían 5 personas que estaban ideando cosas. Lo otro, nosotros sabíamos, sin necesidad de hacer una encuesta, que después vino una encuesta, pero antes de hacer la encuesta, dado la población que se atiende, y observando las hojas de matrícula, que teníamos 1/3 de personas que no iban a tener internet, otro tercio que sí iba a tener a lo mejor computador, pero tienen solamente planes pagados para conectarse a las redes, y otro tercio de gente que manejaba muy bien las redes sociales y que tenía computadores personales para cada uno de los niños. Por lo tanto, en primer lugar, se ideó con uno online, otro que iba a ser de entrega de guías personales y otro vía telefónica. Nos aseguramos que los niños tuvieran sus libros y por vía telefónica nos comunicábamos con la familia. Por lo tanto, desde un principio tratamos de ir abarcando. No obstante, hemos hecho evaluaciones ahora y seguimos con un 25% que no hace la guía, no llama por teléfono, no va a buscar los trabajos a la escuela, y, ¿entiendes? Ha sido, pero yo me pongo a pensar, y es la realidad que tú también en tiempos normales tienes. Siempre hay un grupo de papás muy preocupados por el trabajo de los niños, otro que está medianamente preocupado, pero los niños lo hacen solos, y hay niños que...
que están solos y son nuestra prioridad. Y es así como han ido a dejar a las casas, han ido a las tomas que hay en Placilla, a dejar las cosas, y eso mismo el inspector general ha tenido que ir en su propio vehículo a dejar las canastas, a dejar los útiles, todo lo que ha mandado Junaep y el ministerio. Por lo tanto, yo más orgullosísima de la entrega que no les correspondía, de verdad, porque ellos han estado usando sus medios, han gastado plata, hemos gastado en benzina para poder ir a todos esos lugares, pero ha sido difícil. Y esto no se iba a realizar solamente con tener profesionales en una escuela, Había sino que se iba a realizar para cuando uno formar un equipo con personas con corazón, que tienen amor a los niños. Yo sé de profesores que han tenido que cambiar su plan de internet, han tenido que adquirir, nosotros también en Comodato le hemos pasado todo lo que teníamos en la escuela, los computadores a las profesoras, porque a veces no era tan bueno, ¿no? Ellas lo usaban para hacer una guía que es distinto a utilizar un equipo para estar en clases virtuales. Sí, por lo tanto, afiatado que esto ha salido adelante, porque cuando hay una conflictiva como es la pandemia, se saca lo mejor. En esta comunidad yo me saco el sombrero por el tipo de personas que trabajan en la escuela. O sea, ahí todo depende del equipo humano, como comenta Marta. He trabajado en muchas partes de Chile, te digo, en Arica, en Antofagasta, en San Felipe, Quillota, San Antonio. La Escuela Grecia fue lo último que tuve, pero la capacidad de entrega que tiene este grupo humano de profesores y profesionales de la escuela, a mí me tiene sorprendida. Y eso para mí ha sido muy fácil poder dirigirlo. Con disposición es mucho más fácil trabajar, sin duda. Claudio, y en tu caso, ¿cómo has afrontado, tomando también el tema del equipo humano que menciona Marta, que al final es súper, súper importante, la disposición y las ganas de al final enseñar, pero desde un contexto completamente difícil y distinto a lo que estamos acostumbrados? ¿Cómo ha sido el trabajo ahí? ¿Cómo le ha resultado? Sí, pues nosotros somos una comunidad bien grande, somos más o menos 100 funcionarios en el colegio con casi 600 estudiantes. Entonces, obviamente entendíamos que la cancha no estaba igual para todos, habían muchas realidades, como decía la directora, un porcentaje de estudiantes que en algún momento tenían acceso a internet, otros que tenían bolsas de datos, otros solamente que tenían redes sociales, otros que no, que tenían computador pero que no tenían internet, qué sé yo, con bolsa y así. Entonces era bien complejo unificar a lo mejor una forma de trabajo dadas las distintas realidades. Exacto. Y desde ahí es que se ha tenido que ir como organizando y viendo de alguna manera cómo llegar a todos y a todas. Entonces ahí ha sido fundamental obviamente el trabajo de los equipos, del equipo de gestión, por ejemplo, los jefes, las coordinaciones con los profesores que tienen jefatura, con los profesores de asignatura. Entonces nosotros más o menos veíamos que habían como dos grandes áreas de trabajo que eran igual de importantes. Por un lado, obviamente, nosotros como centro educativo, lo pedagógico, ¿cierto? Duro, el tema de la cobertura curricular, de que se pasen los contenidos que corresponden al año, claro, ¿cierto? Sobre todo en cursos bastante complejos como cuarto medio, o octavo, o primero básico, cuando tienen que aprender a leer, ¿cierto? Pero por otro lado, también toda esta área de psicosocial, de salud, se ha visto afectado la parte de salud mental, de la parte anímica, ¿cierto? La parte económica, muchos apoderados que han perdido su fuente laboral, colegas, ¿cierto? Que de repente sus parejas, sus esposos, sus señoras, perdieron, ¿cierto?, su fuente laboral y vieron disminuidos sus ingresos. Entonces, desde ahí ha sido toda una tarea ir trabajando en paralelo estas dos dimensiones. Si bien es importante, ¿cierto?, nosotros como colegio, porque no somos otra institución, somos un colegio donde su centro es pedagógico, pero muchas veces teníamos chiquillos que tenían computador, que tenían internet, que tenían posibilidades, que estaban los apoderados ahí pendientes, pero que no tenían ganas de levantarse.
que no les daba la cabeza para hacer las guías, y muchas veces dicen, tío, ¿sabes? Si no es difícil, pero me cuesta mucho organizarme, darme los tiempos de levantarme. Muchos estudiantes, por ejemplo, están ayudando en sus casas, trabajando, salen de repente, se han visto en la obligación muchas veces de ir priorizando otras cosas, y frente a eso también nosotros tenemos que dar oído y también suplir esas necesidades. Entonces, ha sido ese trabajo con respecto a las derivaciones de salud mental, de saber cómo están los chiquillos. Ahí ha sido el trabajo de esta primera línea de los profesores jefes que tienen 30 estudiantes, ¿cierto? 30 o 60 apoderados, y que han tenido que estar coordinando y llamando todos los días, muchas veces a altas horas de la noche. Hay a lo mejor profesores, ¿cierto?, que tienen hijos ya grandes, que pueden trabajar durante el día y pueden trabajar tranquilamente, pero hay colegas que tienen 2, 3 hijos chiquititos que se desocupan a las 10, 11 de la noche cuando los bebés ya duermen, y a esa hora recién comienzan a trabajar, a responder WhatsApp. Entonces ha sido Es un tema muy complejo. muy difícil, sí, es muy, muy complejo, pero que han estado ahí dando la pelea, como dice la directora, un equipo humano que ha dejado de lado incluso su propia salud, su propia economía, ¿cierto? Poniendo en riesgo incluso, dadas las condiciones actuales, su vida, su salud, para salir, para poder ir a entregar las guías, para entregar las canastas familiares. Hemos tenido que organizar también ese tipo de cosas, ¿cierto? A pesar de la ayuda del gobierno que llegan y de las cajas de mercadería, no ha sido suficiente, dada la realidad de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Entonces, se ha tenido que hacer un esfuerzo más allá de lo estrictamente laboral o de lo justo, ¿cierto? Sino que ha habido un deseo de querer, de ayudar, que ha manifestado nuevamente las características que nosotros tenemos como humanidad, de estar ahí en las buenas, en las malas, dando siempre un poquito más, y al igual que la directora, orgullosísimo de donde trabajo, ¿cierto? De nuestros profesores, de nuestros apoderados, de nuestros chiquillos que están ahí dando la pelea. Sin duda un pilar fundamental en todo esto. Si al final es difícil para todos, para ustedes como cabeza de las comunidades escolares en las que están inmersos, pero también para los apoderados, para las familias de sus compañeros de trabajo. Sin duda es algo muy, muy complejo de abordar, pero que afortunadamente, según lo que nos van contando, han podido ir supliendo las dificultades de cierta manera, y han considerado el tema de las realidades distintas de los niños, que es un tema súper importante, la conectividad a internet, la capacidad de sus dispositivos también, que de repente pueden tener un computador, pero como mencionaba Marta, tal vez no tiene capacidad para estar 2 horas conectado a Zoom todas las mañanas. Entonces, eso es súper importante de tener en consideración, y qué bueno que lo han tratado en sus comunidades. Y en ese sentido, ¿qué herramientas de lo que han aplicado en este tiempo, los formatos que han tenido que ir modificando, cuando se vuelva a la normalidad, que se habla tanto de eso, qué creen de lo que están aplicando ahora, en todo sentido, en lo pedagógico y también en lo emocional que mencionabas tú? ¿Qué herramientas o actividades pueden implementar, pasarlas de ahora en pandemia a usarlas en tiempos normales y corrientes? ¿Qué creen que pueden extraer de lo que se está aplicando ahora que pueda servir para condiciones normales, Marta? Mira, Isidora, esta pandemia no se va a acabar muy pronto. Para nada. O sea, hay que tener presente que esto llegó para acompañarnos. O sea, el cambio actitudinal que vamos a tener que tener todos de ahora en adelante es una nueva forma higiénica de socializar entre nosotros, una nueva manera de enfrentar y ubicar los salones de aprendizaje. Son muchos los desafíos. Yo te digo que los profesores que batallar y desarrollar habilidades en la esfera social, comunicacional, emocional, pedagógica, y también de alegría y esperanzadora, porque no tenemos que olvidar que no solamente tenemos que preocuparnos si perdió el trabajo, si le falta la canasta, sino que también una mirada esperanzadora, porque si a un adulto le cuesta entender todo esto que agobia, esto que sucede, escuchar diariamente las noticias, los niños necesitan también instancias como las que hicimos hoy día de celebrar la convivencia, donde ellos contaban lo que habían hecho en su casa, hablan.
nosotros tuvimos que empezar a trabajar también con expresar las emociones. Y eso es un trabajo muy importante el que vamos a realizar con ustedes, porque los niños ya están pintando, ya están escribiendo, porque a través del arte, de la música, de la pintura y de la escritura, uno es capaz de soltar todos aquellos sentimientos terribles que te aquejan y que a veces no te dejan dormir. Ahora, nosotros hemos hecho también, dentro de la estrategia, tomado, pero todas las redes de apoyo que nos puedan sostener, porque en las escuelas tampoco los duplas tienen muchas horas. Piensa tú que yo tengo una psicóloga con 10 horas. ¿Qué hace en una escuela para 195 niños? Menos mal que son 190, imagínate en el caso de ellos que son 600. Una trabajadora social que tiene 20 horas. Por lo tanto, ha sido necesario buscar redes de apoyo y las hemos encontrado en HPB, en la DEPROV, en la agencia de calidad y en los padres. Tenemos 2 papás ingenieros informáticos que entran en los consejos y nos apoyan en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Ya nosotros ya pasamos de cómo hacer las clases, ya lo sabemos. Todos sabemos. Ya se manejan con esa nueva estrategia. Vía plataforma. Pero a formación de aquellos objetivos de aprendizaje que hemos logrado traspasar a través del teletrabajo y cómo hacer nuestra esa información. En esa clase vamos. Con la agencia de calidad no necesitábamos ayuda para priorizar, pero le pedimos ayuda que nos orientaran en relación a cómo crear un plan de contención emocional para profes y para asistentes de aula. Ya ellos nos dieron unas ideas, nosotros teníamos otras, las juntamos y se elaboró un plan de contención emocional propio para los profesores de nuestra escuela, que consta de una serie de actividades. Por ejemplo, en 2 semanas más vamos a celebrar los cumpleaños en consejo de todo el personal de enero a julio. Y nos vamos a apadrinar cada uno de los años en el segundo semestre, vamos a apadrinar al que estuvo en el primero y le vamos a hacer una cápsula bonita que se la vamos a enviar con puras caricias positivas. La semana pasada a mí me tocó, yo soy profe de educación física y soy colega, fui compañera de su director, de Lucho Sasso. Somos de la misma generación, muy amigos. Y yo tengo varios cursos de desarrollo personal, de potenciar la autoestima, y comencé con una clase de relajación, cómo mejorar la respiración, los tipos que hay. Trabajamos con cómo educar, una presentación de la Mandita, que es neuropsiquiatra, y de ahí les pedí a cada uno que se fueran con su celular al dormitorio, a acostarse y que pincharan el link que yo les había mandado, de 20 minutos, que era un link de una española que potencia la autoestima. Algunos se quedaron dormidos. Se relajaron tanto, fascinante. Ya a otros les costó un poquito, era su primera experiencia, pero vamos por ahí. Y así también vamos a participar pintando para la revista que vamos a hacer con ustedes. Que ahí pronto vamos a entregarles más detalles. Hay profesores, por ejemplo, hay profesoras que tienen también, como planteaba Claudio, niños más chicos. Entonces, ahí le hemos pedido que a la educadora diferencial y al asistente, un día ellos estén en pantalla y le damos libre a ella ese día. Claro. La jefa técnica les ordenó en las clases. Por ejemplo, lenguaje se articula con una asignatura técnico-artística, entonces está primero la profesora de lenguaje y de ahí entra a hacer una pausa saludable con música. Matemática con educación física y así, de tal manera de que los profesores no estén solo en pantalla, y solamente 45 minutos, pero las asignaturas base, lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, y las otras asignaturas se van intercalando con ellos, y el otro trabajo es un trabajo guía que mandó el profesor. Entonces, yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse en la educación, no se van a acabar, contestando la pregunta que tú hacías, no van a acabar ahora. Una escolar completa, porque toda la tarde hay que higienizar.
hay que limpiar las paredes, hay que limpiar los pisos, higienizar todos los lugares, y va a ser también dividido los cursos. Si son cursos de 30, van a ir 15 una semana, y en 15 días más les tocará su segunda reunión, y luego en la segunda semana van de base que no van a poder retornar. Entonces vamos a tener que seguir enviando estas cápsulas o grabándonos las clases presenciales para enviárselas a los niños. Por lo tanto, si es que hay una ventaja, es que nosotros aumentamos las competencias, vamos a enriquecer medio, y un 75% prefiere las clases con teletrabajo a ir al colegio. Bueno, ahí No sé parte de si lo que se puede salir de la pandemia, lo que se puede obtener, digo, claro, habría que aprovechar las herramientas que le han resultado bien en su aplicación. Claudio, en Escuela México, ¿cómo ves esta proyección de lo que hasta ahora le ha resultado bien? ¿Qué podrían aplicar en una condición más normal? O sea, yo lo que estoy de acuerdo con la directora, lo que llegó para quedarse el tema del uso de los recursos tecnológicos. Ha sido todo un proceso de aprendizaje, como dije delante, en distintos niveles, sobre todo para aquellos colegas a lo mejor que edad y no estaban muy familiarizados con las redes sociales, con el Instagram, con el WhatsApp, de repente el uso del correo electrónico. Y frente a eso, ha habido un aprendizaje. Y estos momentos de crisis, ¿cierto? Son oportunidades de aprender herramientas, con mayores formas de hacer, ¿cierto? Un mismo trabajo. Otra cosa, por ejemplo, también que va a quedar y que toma relevancia ahora en estos momentos es la importancia de la salud mental, de cómo eso realmente afecta en lo pedagógico, ¿cierto? Y, por ejemplo, en mi área, el trabajo de convivencia escolar, de lo psicosocial, como un paralelo y acompañando fuertemente el trabajo pedagógico duro, ¿cierto? Y no como un agregado a, sino que vemos, por ejemplo, en estos momentos que si bien hay objetivos priorizados, hay un currículum establecido, ¿cierto? Están las condiciones para trabajar, pero nuestra salud mental, ¿cierto? Afecta directamente nuestro desempeño pedagógico, tanto como profesores como estudiantes. Entonces eso es muy importante irlo monitoreando, ir viendo, por ejemplo, cómo llega emocionalmente un estudiante a principio de año, cómo se va desarrollando, cómo es la relación con sus profesores, cómo es la relación con la familia, cómo se van sintiendo en las distintas acciones, en los distintos espacios de trabajo, en cómo ellos se sienten identificados con su colegio, ¿cierto? En la motivación de lo que ellos van a ir tomando para desarrollar un buen trabajo pedagógico. Y eso, el equipo de Ciencias, lo vemos trabajando hace mucho rato ya, la importancia, ¿cierto?, de tener una base psicológica, mental, social, fuerte, que afecte positivamente el desarrollo pedagógico. Y yo creo que una de las cosas también muy importantes es la resignificación de las relaciones, de entendernos como como ser humano social, de que necesitamos la interacción con el otro, de que necesitamos conversar, de que necesitamos planificar juntos, de que no tenemos todas las respuestas, ¿cierto? Y desde ahí la importancia de trabajar en equipo, de trabajar con los colegas, de ir buscando, mira, a mí me resultó esto, tengo esta dificultad, mira, yo lo resolví así, la importancia de comunicarnos y de generar esos espacios de trabajo colaborativo, e incluso en casa ya con las familias. Imagínate que vivíamos en una sociedad donde los papás trabajaban todo el día, llegaban a la casa a seguir trabajando, haciendo las tareas, los chiquillos por otro lado, de repente muy pegados a las pantallas, muy viendo la tele, y nos hemos visto encerrados y obligados nuevamente a compartir, ¿cierto? A mirarnos Y a la cara. A mirarnos a la cara, ¿cierto? Y de resignificar esas relaciones. Entonces, hoy día estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, con el equipo de convivencia, de utilizar el juego como método de aprendizaje, de que generar esos
espacios en la casa de jugar con cartas, con dados, con lápices. Nosotros tenemos una página web donde nosotros estamos subiendo constantemente material de cómo ir jugando para tener contacto con la familia, con los tíos, con los abuelos en la casa y a la vez ir aprendiendo, que te saque un poco de repente de a lo mejor de esta normalidad de estar con la guía, de estar viendo con la clase, sino que otras formas de aprender Más dinámico. que obviamente también te ayudan, y es más dinámico, es más entretenido, los motiva más, hace partícipe a todo el mundo en la casa, todos juegan, todos aprenden y se fortalece ese tipo de cosas. Entonces, y eso también yo creo que va a permanecer, ¿cierto? Como un eje importante. ¿No? Y son cuestiones que llegan tal vez a revolucionar un poco la forma en que se educa a los niños y niñas en los distintos colegios, no solo de la región, sino también a nivel país. Entonces, en ese sentido, tomándome un poco de lo que tú mencionas, Claudio, Marta, te pregunto a ti, para ir cerrando ya nuestro capítulo, teniendo en consideración, bueno, el semestre ya está por terminar, teniendo en consideración lo que se ha vivido, lo que han experimentado, todos los desafíos que han atravesado hasta ahora, ¿qué transformaciones creen que necesita la educación en vista a la enseñanza en el futuro? Te voy a contestar al tiro, pero me quisiera también tomar de las palabras del colega, de Claudio. Fíjate tú que nosotros de la parte de salud mental, en mayo teníamos 5 profesores ya con crisis de angustia y grados de depresión. 13 que estaban con un posible riesgo, no habían caído todavía en el nivel severo, y solamente 17 que estaban como bien paraditos en este tema. Por lo tanto, nosotros en mayo tuvimos que rápidamente elaborar estrategias porque en una primera etapa uno se empezó a preocupar solamente de los niños, tener los números de los niños, la dirección, el mail, y resulta que aquí los grandes héroes, lejos, junto con la gente de la salud, que han logrado mantener a las familias y orientarlas, porque este trabajo de la sala de clase no se trasladó a un alumno individual que va a estar solito. Está la abuela, el papá, todos estamos en vitrina. Y también de repente estaba el caos, la guagua llorando, la mamá gritando, y había que parar la clase, pedirle a los niños un ratito que se detuvieran y hacer un apoyo y contención emocional a esa familia. Por lo tanto, la carga emocional que han tenido que soportar los docentes y profesionales de todo Chile no ha sido menor. Y en Chile no se le da importancia, no se le da importancia a la salud mental. Bien decía la neuropsiquiatra Céspedes, que una persona para poder educar las emociones tiene que estar con un mínimo equilibrio emocional, porque los niños son como una esponjita, ellos van a resentir, absorben inmediatamente cuando la profesora llega con una tensión. Como también yo tengo dentro de mi equipo como 5 maridos que han perdido la pega, entonces ahora el sostén de mis profesoras de su hogar es ella, el sueldo que reciben ella. Ahí una labor y comienzo a contestar tu pregunta, que es fundamental de las personas que estamos a cargo de estas personas y a los líderes que trabajan como insistir en los diálogos tranquilos y afectuosos. Nadie está para recibir reprimendas, ni menos gritos, ni menos llegar con ser anticipadores de desgracia, porque aquí en Chile existen muchos. O sea, todos se la saben todas, todos hubiesen actuado mejor que todo el mundo, y hay gente que se dedica constantemente a asustarte más de lo predecible. Por lo tanto, el rol de los líderes de los equipos es fundamental, pero también tiene que ver mucho con el rol de quienes nos dirigen, porque nosotros tenemos cierta responsabilidad hasta cierto punto. Yo te digo, yo empecé con muy pocos medios como para hacer aseo en mi escuela el año escolar. Entonces yo me imagino que el día que yo tenga que volver, debieran estar todos esos recursos por lo menos unas 2 semanas de anticipación, debieran llegar con la premura, los cascos,
qué sé yo, los escudos faciales para los profesores, las túnicas plásticas, el gel en cada una de las salas. Eso yo pido tomar conciencia en las autoridades que esto es necesario tomarlo en serio. Tomar en serio la salud de las personas, tomar en serio la salud mental de las personas y las relaciones. Se ha dicho mucho por redes sociales y nosotros también la dupla, todos los beneficios que da el gobierno, los publica, tienen un Face solamente para padres, donde ellos ven cómo pueden acceder a cualquier beneficio. Entonces, eso hay que tenerlo claro, pero también los profesores tienen que recibir bien su sueldo. Si ellos se dejaron, por ejemplo, de pagar a la COPEUCH, les da la posibilidad de 3 cuotas que las paren, no se las debieran descontar, pero no va tan rápida la burocracia aquí en Chile, no va tan rápido con las necesidades que tiene la gente. Ese sería el punto que tú crees que hay que mejorar entonces. O sea, ponernos serios y decir, esto es lo que los equipos, hemos dado la lucha y vamos a salir adelante. Nuestros niños de primero van a aprender a leer con teletrabajo, los chiquillos de octavo van a poder pasar en buenas condiciones y el liceo tendrá que hacerse cargo de aquellas falencias que puedan llegar, el chiquillo cuarto medio tendrá que de alguna manera salir. Eso lo vamos a hacer nosotros con corazón y estamos preparados. Pero hay cosas que no pasan por nuestras manos. Y es ahí yo hago un llamado de atención a todas las personas que nos dirigen, de ser anticipadores, proactivos, de tal manera que nos faciliten la gestión, porque a nivel directo también pasamos con la guatita apretada y muchas veces también tenemos que sacar mucha plata de nuestro bolsillo para lograr satisfacer las necesidades de los equipos que dirigimos. Es un escenario muy, muy complejo, sin duda no está exento de críticas para nada, siempre hay puntos a mejorar. Claudio, en ese sentido, ¿qué crees tú que puede cambiarse a futuro considerando todo esto que se está viviendo hoy? O sea, yo creo que saltó a la vista realmente y con datos, como en algún momento el ministro de Salud, Mañalich, se mostraba muy sorprendido de la cantidad de pobreza que había. Vemos la fragilidad que tiene el sistema público de educación y donde vemos que realmente se necesita el fortalecimiento de la educación pública, sobre todo en un lugar donde nosotros vivimos, que es Placilla de Peñuela. Está el Colegio México, el Colegio Julio Allende, ¿cierto? Y los demás son colegios particulares, ¿cierto? Subvencionados, pero la educación pública necesita urgentemente, y los niños de este país necesitan realmente muchas cosas, pero recursos humanos, recursos materiales, que imagínate que durante todo el año, todos los días, semana a semana, hay necesidades materiales, que faltan insumos para aseo, que faltan de repente profesores que van con licencia, no están los reemplazos y cosas que todos los días hay dificultades. Obviamente bajo estas circunstancias se ven más notorias. Y en ese sentido, la valoración del rol docente de la educación tiene que tomar un lugar prioritario en el país en general. Realmente docentes que se sientan valorados por lo que están haciendo y eso que se vea en las remuneraciones, como dice la directora, tenemos necesidades sociales, por ejemplo, que el sistema no está logrando alcanzar. Tiene, como ella dice, una psicóloga con 10 horas cuando de repente necesitaría 2 o 3 psicólogas. Duplas sociales, nosotros tenemos una trabajadora social, un técnico para 600 familias y de repente necesitamos 3 o 4 porque la necesidad es muy grande y no basta solamente con la buena voluntad, con la garra, con el corazón, con que las comunidades educativas y los directores al finalmente son los que tienen que ordenar con lo que hay. Siempre hablamos de que en la educación pública hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y eso yo creo que en algún momento tienen que darse las condiciones humanas, materiales para poder trabajar en infraestructura. Cuando volvamos, imagínate,
¿de qué manera los vamos a poder recibir si durante el año tenemos problemas para higienizar, para tener recursos? Imagínate ahora de dónde va a salir ese dinero si siempre estamos en déficit. Entonces, hemos tenido que, como establecimiento, sacar recursos que podrían ir de repente orientados a fortalecer acciones pedagógicas para comprar cloro, para comprar guantes, para comprar mascarillas, y eso no debería ser. Cosas mínimas que durante el año no están. Entonces, en ese sentido, esta crisis, ¿cierto?, que ha obviamente afectado a todas las áreas, salud, educación, economía, debiera poner sobre la mesa las necesidades educativas que tenemos como docentes y como estudiantes y como papás y mamás. Claramente, bueno, lo que dices tú y Marta es un llamado que hace tiempo se viene haciendo y que hoy con la pandemia sin duda cobra mayor relevancia que nunca. Así que, bueno, reconocer el desafío que están enfrentando ustedes en lo docente, en lo emocional, en todos los ámbitos que incluye la educación de niños, niñas y adolescentes. Así que, nada, les doy las gracias por haber estado conversando con nosotros, eh, por haber hecho todo este resumen de cómo han llevado la pandemia en sus comunidades escolares, también con las críticas respectivas y tan necesarias de lo que se está viviendo. Y bueno, también le agradecemos a todo el equipo del proyecto Cubic y nos encontramos en un próximo capítulo de Vivamos Placilla, la voz de tu comunidad. Muchas gracias por participar. Igualmente, adiós. Ha sido un agrado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, adiós. Chao, chao.